¿Les parece si primero la Meli me acaba de pasar un video del ministro del Interior, Patricio Carrillo? Empecemos revisando qué es lo que dice en esta declaración el ministro, que se ve acompañado además de su colega de defensa, Luis Hernández. Pero hoy existe la voluntad y vamos a tomar las acciones que sean necesarias. Se bloquean el discurso porque sigue habiendo armas. Esa es su apreciación. Lobos contra choneros desde aquí, disculpe. Sí, hay organizaciones. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, ahí están, no hay mucha información. Como ustedes pueden ver, amigos del Universo. Eso digo, la familia pide información sobre las personas fallecidas. Estamos transmitiendo, no hay mucha información. Vamos a identificar, vamos a ver si dicen algo. Ya, ahí estaba Patricio Carrillo, estaba el nuevo ministro de, no le voy a decir flamante porque no es carro, no está que flama. Ministro de Gobierno Francisco Jiménez y Luis Hernández, ministro de Defensa, pero también está el secretario de Comunicación, el señor Eduardo Bonilla. Secretario de Comunicación. Algo tenían que decir, pues, o sea, ¿qué es lo primero que se me ocurre? Yo no había visto este video, me lo pasa hace segundos nada más la Meli. Y por el contexto que la Meli me pone en el mensaje, creo que había que verlo y creo que hay que partir de ahí. ¿Por qué les digo que hay que partir de ahí? Porque esta intervención, entre comillas, lo que nos demuestra es que la hoja de ruta de este gobierno es la improvisación. Yo les decía la semana pasada, cuando se decide volver nuevamente al modelo correísta, que denostaron, que criticaron, que destruyeron en el gobierno de Moreno, que fue apoyado por Lasso, decidieron eliminar el Ministerio del Interior, decidieron fusionar el Ministerio de Gobierno con la Secretaría de la Política, crearon un monstruo, y adicionalmente a eso eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, que era el encargado de controlar el sistema penitenciario del país. Entonces destruyeron toda la institucionalidad que había, como nos lo dijo también la doctora Carolina Andrade. Ojalá en los próximos días volvamos a concretar con ella una entrevista. Ese día tuvimos un montón de problemas con el servidor de internet, bueno, salimos solo en señal de radio, no pudimos continuar la transmisión con la doctora Carolina Andrade, pero esa entrevista, si pueden, escúchenla, está subida a las plataformas de nuestra emisora, porque Carolina hace un diagnóstico completo de por qué estamos viviendo este momento, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, cuando deciden nuevamente volver a ese esquema del Ministerio del Interior y separar de la política y que solo gobierno se encargue de las conversaciones con las organizaciones sociales, los gobiernos autónomos descentralizados GAD, etcétera, 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 sin ningún tipo de planificación, nos están demostrando de que su hoja de ruta es la improvisación. No hay otro criterio, no hay un criterio técnico. Destruyeron algo que no tenían que haberlo hecho, sin embargo lo hicieron por odio. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias de haber hecho las cosas por odio. Lo de este fin de semana es, digamos que, el copy-paste de lo que ha pasado cada vez que ocurrieron este tipo de masacres. Masacres en donde hubo 100 incinerados, quemados, descuartizados, degollados, etcétera. Y como da lectura el profe, me parece que es la forma correcta de referirnos a este tipo de situaciones. No es que 20 fallecidos en la cárcel del Turi. No, porque no fallecieron, no murieron por obra de magia. No. Son 20 personas asesinadas. Son 20 personas asesinadas. Hay que llamarlas por su nombre a las cosas. Y esto, como lo ha dicho el profe, es así. Son 20 personas asesinadas. Convocan a rueda de prensa para no decir nada, para decir el gobierno está completamente comprometido en sacar al país adelante, y toda esa serie y retahíla de frases clichés que ya nos las sabemos de memoria. ¿Por qué? Porque lo mismo dicen cuando hay masacres en las cárceles, lo mismo dicen cuando hay
alguna rueda de prensa relacionada con la crisis, con los bananeros, con los arroceros, porque lo mismo nos dicen cuando hay protestas de los maestros, porque lo mismo, y ahí estamos acostumbrados, rueda de prensa para no decir absolutamente nada, sino solo frases clichés. Vamos a sacar al país adelante. Este es el gobierno del encuentro. Estamos comprometidos con los ecuatorianos. ¡Pum! Se acabó. ¡Chao! Número de personas fallecidas, número de heridos, ¿no? Saber, imagínense ustedes que en diciembre el gobierno del presidente Lasso conforma esta denominada Comisión para la Pacificación de los Centros de Rehabilitación Social, conocidos así, a estas cárceles, a estos lugares de encierro. Ha pasado diciembre, enero, febrero, marzo, estamos ya a abril, vamos al 5.º mes de la conformación de esta Comisión para la Pacificación de las Cárceles, y yo quiero preguntarles a ustedes, después de lo sucedido este fin de semana, ¿cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento, más allá de los diagnósticos? Diagnósticos que además han venido a hacerlos y nos han presentado y nos han entregado organismos internacionales, como una comisión de la CIDH que vino acá y dijo, a ver, esto ocurre por tales razones y lo que tienen que hacer es esto, pero finalmente no hacen nada y no solucionan los problemas de fondo. Y claro, mientras tanto, digamos, cuando despiden médicos y seguimos en ese esquema de achicar cada vez más el Estado, mientras a las carreteras no les dan mantenimiento, mientras a las escuelas a donde ya están regresando los chicos a estudiar después de la pandemia, la educación telemática y demás, no tienen mantenimiento tampoco las escuelas, no se construye ni medio centro de salud, no voy a hablar mucho menos de hospitales, o sea, no compran ni una camisa para los centros de salud, peor esperar que construyan uno, etcétera, etcétera. Tenemos 8.000 millones de dólares en reservas internacionales, pero somos incapaces de invertir, por ejemplo, para garantizar y para dar seguridad en los centros penitenciarios. Cámaras, sistemas de vigilancia, detectores de metales, porque está demostrado que siguen ingresando armas y armas de fuego y siguen ingresando material como el que se utilizó en algún momento en la penitenciaría del Litoral, donde volaron paredes de concreto con dinamita, cárceles en donde vuelan drones. Entonces no tenemos un sistema de seguridad, ni siquiera puertas adentro en las cárceles. Yo calculo que con lo sucedido durante este último fin de semana, estamos ya bordeando los 340 personas privadas de la libertad asesinadas dentro de centros de privación de la libertad. Hemos superado ya los 300, ¿no? Ahora estamos hablando de que son 20 fallecidos, 20 asesinados más, perdón. 20 personas más que han sido asesinadas ahora en el Austro, en la cárcel del Turi. Veía además reportes en algunos medios digitales y redes sociales de videos que daban cuenta de lo que había sucedido la noche en que se da este suceso lamentable y sangriento. Griteríos, desesperación, pedidos de auxilio, llamados desesperados, privados de la libertad, intentando escapar porque los iban a matar. Y el gobierno se hizo presente. Yo hasta ayer en horas de la noche no me encontré nunca, ni siquiera con un tuit del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre este tema. Salió a felicitar a Roberto Chávez, el mandatario electo en Costa Rica, pero sobre lo que sucedía en su país, sobre lo que estaba pasando en el Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, mutis por el foro. Su cuenta de Twitter, ¿saben a qué se dedicó? A darle retweet a todo lo que decía el Ministerio del Interior, la cuenta de la Presidencia de la República, pero el presidente no apareció. Para mí sería muy fácil hacerme eco en este espacio y en estos micrófonos de cosas que se leían en redes sociales, como por ejemplo de que el señor estaba en una reunión social en su casa en la playa. Si es así, y digo, vale la pena también
mencionar aquello porque nunca apareció. El presidente no estuvo ni en Cuenca, ni estuvo en Quito, ni apareció durante todo el fin de semana. Y cuando los presidentes le eligieron, cuando los ciudadanos le eligieron presidente al señor Guillermo Lasso, él estaba asumiendo un encargo que dura 24/7, o sea, son los 7 días de la semana, 24 horas. No es que el fin de semana agarro mi tabla de surf y me voy a Montañita y nos vemos, ¿no? O sea, lo que pasa en el Ecuador no me importa. Presidente, usted está gobernando un país. Usted ya dejó de ser el presidente del directorio de un banco o de una empresa. Usted está gobernando un país. Usted peleó, luchó, bregó durante 3 campañas electorales para gobernar un estado, un país que tiene 18 millones de almas, 18 millones de ecuatorianos, de los cuales el 53, 54%, lo que haya sido, decidieron depositar en usted su confianza. A quienes depositaron la confianza en usted, presidente, no los defraude. Y a quienes no creímos en usted, nos está dando la razón. A los que nunca creímos en usted, nos está dando la razón. Pero eso a mí ya no me importa. ¿Sabe por qué? Porque usted el 11 de abril fue elegido presidente de los ecuatorianos. Ya la campaña electoral se quedó atrás y usted tenía que dedicarse a gobernar este país. Pero a gobernar en función no solo de sus intereses o de los intereses de la gente que le rodeó durante la campaña o de la gente que le rodea ahora que está al frente del gobierno. Usted tiene que gobernar el Ecuador en función de los 18 millones de ecuatorianos, de los que están a favor de usted y también de los que estamos en contra de usted. Porque además estamos en contra de usted, pero estamos haciendo, digamos, crítica, comentarios, opinión de manera respetuosa, incluso hasta dándole el beneficio de la duda. A mí un montón de gente que nos escucha a diario, que nos ve todos los días, me ha criticado por decir que yo reconozco el buen trabajo que hizo su gobierno durante la vacunación. Y yo hoy que venía acá, de camino de casa a la radio, venía cuestionándome también sobre eso. ¿Sabe por qué? Porque para ustedes la vacunación se convirtió como en su momento las carreteras para otro gobierno. Se la van a pasar 4 años hablando de la vacunación, presidente Lasso. Y otra cosa adicional, a propósito del origen del comentario, y les hablaba de la improvisación. Está demostrando que usted no tenía en su plan de gobierno ningún tipo de política pública en materia de seguridad, ni tampoco tenía nada relacionado con el control del sistema penitenciario. Está demostrado porque hemos ido de tumbo en tumbo, ha cambiado no sé cuántas, 5 o 6 veces al director del servicio de atención integral para privados de libertad y menores infractores. Vamos por el tercer ministra de gobierno o del interior. Tuvimos antes una ministra que no supo jamás darle respuestas al país con respecto del tema de la seguridad, porque hoy estamos hablando de una nueva masacre en cárceles. Cárceles que son estructuras, que son edificios, que tienen paredes, que tienen techo y que están bajo su control. Control de su gobierno, de su policía, de su Ministerio del Interior. Pero ustedes ni siquiera en estructuras que tienen paredes, que tienen rejas, que tienen techos, pueden tener el control. Entonces, si nos vamos de la cárcel, en donde se supone que tienen vigilados, garitas, guardias, guías penitenciarios, policía, hasta presencia del Ministerio de Defensa, estuvo Luis Hernández en Cuenca, ¿ya? Vamos a las calles. 324 personas han sido asesinadas por sicariato, por ajuste de cuentas, por homicidio, por robo, por lo que sea. 324 personas en apenas 3 meses de este 2021, de este 2022, que se va convirtiendo ya en un año muchísimo más violento que el año anterior. Pero si no nos pueden dar respuestas y no le dan salidas al país para controlar las cárceles, mucho menos ustedes van a solucionar lo que está pasando en las calles. Por eso es que además tenemos esos gritos desesperados que rayan en lo ridículo. Yo no me voy a dejar de referir a esto porque me parece que es muestra de la desesperación.
Pero también es una ridiculez completa que un alcalde pida que el gobierno de los Estados Unidos instale una base en su territorio, porque además el alcalde está demostrando que ni siquiera tiene idea de lo que dice la Constitución con respecto de bases extranjeras en territorio nacional. Entonces tenemos, además un alcalde que le apoyó al presidente Lasso. Le apoyó en campaña, Dalton Narváez, alcalde de Durán, al presidente Lasso, y ahora es incapaz de ir a Carondelet y golpearle la puerta y exigirle que el gobierno y el presidente Lasso le dé seguridad a su cantón. Yo siempre les digo a ustedes que hay que apelar un poco a la memoria, y ahora les voy a pedir a los compas, al Esteban y a la Meli, que nos ayuden con un hilo de tweets del presidente Lasso. ¿Qué era lo que decía el presidente Lasso allá por el 2021? Con respecto de las masacres carcelarias. Estos tweets, como ustedes ven, corresponden al 24 de febrero del 2021. Estábamos en pleno fragor de la campaña electoral. Por esos días había ocurrido una de las masacres más sangrientas en los centros de privación de libertad, recordarán ustedes, gobierno de Lenín Moreno. Lo sucedido en las cárceles de Cuenca, La Tacunga y Guayaquil es lamentable. Es necesario reformar nuestro sistema penitenciario. Hay que establecer un enfoque de rehabilitación que vele por la seguridad de las personas privadas de libertad, la Policía Nacional y los ciudadanos. Totalmente de acuerdo con esa versión de Guillermo Lasso. Con esa, no con la de ahora. Me uno a la petición de no circular los videos sobre los amotinamientos. Hay familias que han sufrido pérdidas dolorosas y merecen el debido respeto. Mis más sinceras condolencias en estos momentos difíciles. La cárcel del Turi, en Cuenca, era regional y la hicieron nacional, arriesgando el sistema penitenciario. Es inaceptable la inacción del gobierno. Necesitamos un liderazgo firme que libere a las cárceles del control del crimen organizado y las mafias. Yo les pregunto a ustedes, ¿se soluciona esto cambiando la figura de nacional a regional nuevamente sobre el tema de la cárcel del Turi? ¿Se soluciona ahí el problema? Para empezar. Después, es inaceptable la inacción del gobierno. De acuerdo. Pero presidente, usted durante este fin de semana ni se asomó en Cuenca. ¿De qué tipo de inacción hablamos? ¿Solo la de Moreno? ¿O también vamos a hablar de la inacción de la de ahora? De su gobierno. Necesitamos un liderazgo firme que libere las cárceles del control del crimen organizado y las mafias. Bueno, presidente, es la oportunidad para que usted demuestre ese liderazgo firme. Porque hasta ahora, nada que ver. Ya creó una comisión de pacificación y ¿cuáles son los resultados? De entrada, usted dice que es necesario reformar nuestro sistema penitenciario. Hay que establecer un enfoque de rehabilitación que vele por la seguridad de las personas privadas de libertad, de la policía y los ciudadanos. Bueno, ¿en dónde están las reformas? Al sistema judicial y en general al sistema judicial y específicamente al sistema penitenciario. ¿Dónde están las reformas? Hacemos revista nuevamente de todas las leyes que envió el presidente a la asamblea. Son 5. Ninguna tiene que ver con el sistema penitenciario. Una sobre el uso, para regular el uso progresivo de la fuerza. Que la asamblea es un relajo, que también están ahí en una pugna permanente, que si se va Zori, que si se queda Zori, que no sé qué. Sí, de acuerdo, ok. Pero la ley que envió el presidente no es para esto. Entonces, le planteo la pregunta. Usted en 2021, febrero, decía, hay que reformar el sistema penitenciario. Bueno, ¿dónde están esas reformas? Cada vez que hay una masacre es, les insisto, salir a dar declaraciones con frases clichés. Este es el gobierno del encuentro, trabajamos por los ecuatorianos, estamos haciendo todo lo posible para solucionar el problema. Y ya vieron ustedes, nunca dijo el ministro ni el número de personas asesinadas, ni el número de heridos, ni el número de policías que están ahora mismo desplegados ahí para tomar el control de la cárcel, ni cuántas cámaras tiene la cárcel, ni cuántas cámaras funcionan, porque estoy seguro de que no todas funcionan, o más bien, ¿será que el sistema de vigilancia de la cárcel del Turi, de la Tacunga, de Guayaquil, de Esmeraldas, de todo lado, será que funcionan? ¿Las cárceles del Ecuador tienen o no tienen filtros para identificar
objetos metálicos, etcétera, al ingreso. ¿Tienen o no tienen? ¿Tenemos sistema de seguridad? No sé si tenemos sistema de seguridad. Bueno, nada de eso respondió el ministro porque se paró y se fue. Y ahora veamos, ya para cerrar el comentario sobre este tema, ¿qué fue lo que dijo el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, a través de su cuenta de Twitter este fin de semana a propósito de lo sucedido en el Turi? Veamos los tweets. Porque esto es tenaz, ¿no? La cuenta del Ministerio de Gobierno había tuiteado: ante los acontecimientos en el Centro de Privación de Libertad Azuay número 1, el ministro Patricio Carrillo señala que el gobierno ejercerá las acciones para contener la irracionalidad y radicalismo dentro de los centros. El SNAI no descansará hasta tener una política de dignidad en el sistema de rehabilitación. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Si es un copy-paste de la rueda de prensa, pues, o sea, no descansaremos hasta tener una política. El gobierno ejercerá las acciones. Sí, pero ¿cuáles son? Nunca dicen cuáles son. Este tuit es citado por Patricio Carrillo, que dice: vamos a limpiar el establo de augías en que se ha convertido el sistema penitenciario. El gobierno nacional hará todo lo necesario para lograrlo. El Ecuador ya no soporta más irracionalidad y violencia. Van a limpiar. Pero ¿saben qué van a limpiar? El establo de augías. Es decir, que para el ministro del Interior, las personas, seres humanos, personas privadas de libertad, son nada más y nada menos que excrementos. Por eso era que decía el otro día Carolina Andrade en este espacio que se necesitaba alguien con un enfoque más en temas de derechos humanos y criminología. La palabra limpiar el establo de augías es eso: limpiar un establo de excrementos.